Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a analizar en perspectiva cómo ha sido la evolución de las formas de gobierno a nivel mundial, para lo cual nos basaremos principalmente en esta línea de tiempo. Primero que todo hablaremos de los gobiernos primitivos. En un principio el hombre era básicamente cazador y recolector. Se encargaba de ir solo o ir en pequeñas comunidades a cazar animales un poco más grandes a través de las distintas herramientas y obtener de esos animales distintos recursos como la carne, las pieles, los huesos para hacer distintas cosas. Y a través de los frutos silvestres, y con eso sobrevivía la especie humana. Pero resulta que hace aproximadamente 10.000 años el hombre ocurrió una idea la cual cambió su forma de vida. Y esta idea de cambio, esta innovación que existió, fue la agricultura, la cual fue una forma de obtener más recursos de la tierra de forma más óptima. Entonces le permitió de aquellos recursos que recolectaban la naturaleza aprovechar de una manera más específica en ciertos territorios. Esto le permitió criar animales y le permitió también organizarse en comunidades un poco más grandes. Pero resulta que la agricultura como tal es una actividad que depende mucho del clima, y en ciertas regiones había una abundancia de lluvias, había una importante cantidad de recursos que permitían que la agricultura fuese constante, pero en otras regiones el clima no era constante. Entonces en esas regiones existían sequías y los habitantes de esas regiones, en su afán de sobrevivir, vieron la necesidad de atacar a aquellas regiones que sí tenían los recursos, y por lo cual nació una de las formas que vemos hoy en día, una de las formas en las cuales los hombres han intentado de dominar de una fracción de las sociedades a otra fracción de las sociedades, y la cual es la guerra. Originalmente la guerra fue para sobrevivir, porque el hambre es algo que es fisiológico. Cuando una persona no tiene la posibilidad de alimentarse, digamos que en cierta forma extrema, lo ve llevado a realizar actos violentos o realizar actos de otra índole para obtener dichos recursos, y eso era lo que vieron como salida los hombres de la antigüedad. Resulta y pasa que esas comunidades pequeñas, para poderse organizar, necesitaban de una persona en específico que guiara de alguna manera la organización de la sociedad. Y entonces empezaron a ver formas sociales muy antiguas, como fueron los patriarcados o matriarcados, que varían dependiendo de la comunidad, como los chamanes, como los líderes. Pero debido a las guerras, las ciudades, fue necesario que las ciudades fuesen creciendo y se fuesen amurallando, y también que su ejército fuese creciendo. Entonces las sociedades se volvieron un poco más bélicas, y generalmente en muchas de estas sociedades los líderes militares se fueron volviendo muy importantes, por lo cual algunos de ellos se autoproclamaban reyes, y desde ahí entonces empieza la monarquía, que tuvo distintos nombres a nivel histórico, como el rey, el faraón, el emperador, entre muchos otros nombres que vemos a lo largo de la historia. El rey era una figura la cual organizaba la sociedad y la comunidad en torno a él, a su familia,
al clero, el cual fuese en turno, porque las sociedades antiguas eran politeístas, y ya cuando llegamos a Roma y Roma se cristianizó, pues ya fue más en torno al clero católico en la parte occidental y a los cristianos ortodoxos en la parte oriental. Entonces esta monarquía permitió que el poder únicamente estuviese en manos de una persona, de su familia y de los allegados a esta persona, lo que de una manera u otra llevó a que hubiese un incremento de la desigualdad social, porque la mayoría de las riquezas estaba concentrada en muy pocas manos. Entonces, a partir de otras formas de gobierno, como lo fue la forma de gobierno romana, la cual desarrolló el Senado, y como lo fue en muchos siglos posteriormente a través de la Revolución Francesa, se ideó una nueva forma de gobierno, la cual fue la aristocracia. En la aristocracia vemos que ya todo no era de un rey el que gobernaba y decidía qué se sembraba y qué no se sembraba, qué se compraba o qué se vendía, sino era de un grupo particular de personas que eran los que se encargaban de tomar las mejores decisiones para la sociedad. En base a la aristocracia se formaron dos de las naciones que permearon la democracia de nuestros días, la cual fue la nación de los Estados Unidos de Norteamérica y la nación de Francia. En la aristocracia lo que se busca es que las personas más aptas, las personas más sabias, las personas que tengan mejor y mayor conocimiento sean las que dirijan el comportamiento de la sociedad, las que dirijan qué es lo mejor para que la sociedad rija. Aquí la desigualdad quizás no es tan alta como lo fue en la monarquía antigua. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que para ser parte de esa aristocracia, una persona del común le es casi imposible pertenecer. ¿Por qué? Porque para poder tomar voz o tomar voto o poder ser elegido, usted debía ser una persona de una familia prestante, debía tener una serie de recursos económicos mínimos para que lo tuviesen en cuenta. Entonces las personas del común no tenían derecho a votar ni a participar porque no era considerada su forma de decisión como algo importante. Por lo cual, con el pasar del tiempo, con la inclusión de derechos sociales de la mujer, de las personas de raza negra y de otras razas, se fue volviendo el derecho mundial del voto, lo cual ahí tienen sus matices dependiendo de la nación de la cual miremos, porque en cada nación hay ciertos matices, como por ejemplo el voto obligatorio, el voto voluntario, en la cual en ciertas naciones, por ejemplo, no manda como tal un presidente, sino mandas un primer ministro.